Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante que se llama Acompáñala de fe. Pero en estos días Eli nos estuvo compartiendo algo que tiene que ser clave para nuestras vidas y para nuestros corazones. Y esto es Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es muy importante que tú y yo tengamos una actitud correcta, una actitud de una identidad de hijos, de lo que somos, quiénes somos en Cristo y lo que Él es en nosotros, porque de esto varía, de esto depende la actitud que tenemos en nuestro diario vivir como hijos de Dios. Eso debe de marcar nuestras vidas, porque recuerda que la fe se apropia de lo que Dios ya ha suministrado para nosotros por gracia. Entonces tenemos que tener una posición correcta. Estuvimos viendo Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, que nos dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto es muy importante que recordemos, que pedir conforme a la voluntad de Dios es, pues, saber quiénes somos. Y parte muy importante es que como creyentes nacidos de nuevo, tú y yo tenemos una vida completamente distinta a la que teníamos. Nosotros ya no somos personas comunes, no somos personas normales, no. Somos personas que hemos sido llamados a tener una vida sobrenatural en Cristo Jesús. Y por eso la palabra en Gálatas 4:6 nos dice que por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a morar a vuestros corazones, por el cual podéis clamar, Abba Padre. Y esto tú lo tienes que tener, debes de tenerlo presente cada día. ¿Quién eres? Eres hija de Dios, eres escogida de Dios, eres favorecido de Dios, bendecido de Dios. Todo te ha sido dado porque tú eres hijo y la palabra nos lo está afirmando. Y entonces, ¿por qué es que estamos en este proceso? Y es que, ¿por qué tú y yo podemos con perfecta confianza tener en Él, en su palabra y caminar por fe para poder apropiarnos de lo que ya nos ha sido concedido, de lo que Jesucristo en la cruz del Calvario ya suministró para nosotros por gracia? Y el que tú y yo pidamos y el que tú y yo declaremos y nos apropiemos de la bendición conforme a su voluntad es porque conocemos su palabra, porque conocemos quiénes somos en Cristo Jesús. Y entonces con toda confianza, cuando yo tengo una situación, cuando yo estoy por alcanzar una meta, por un objetivo, un proyecto de mi vida, porque es así como tú y yo debemos vernos el día a día. Tenemos que vernos con un propósito, pero ese propósito tiene que seguir una ruta, un camino a seguir y se tiene que cumplir. Para esto tú y yo debemos de establecer metas, tenemos que tener muy claro el plan de nuestras vidas en el conocimiento de que el Señor nos ha llamado para ser altamente favorecidos, grandemente bendecidos, saber que somos más que vencedores en Cristo Jesús, y todo esto nos va a llevar a que el desempeño diario en el que tú y yo estamos en la casa, si somos papás, mamás que tenemos todavía cosas muy importantes que realizar en casa, en tu trabajo, en tu negocio y en tu vida diaria, en nuestra relación diaria principalmente con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, pues tenemos que tener perfecta y plena confianza, y todo esto va a depender del conocimiento. Y entonces cuando lo tenemos, tú y yo pedimos conforme a la voluntad de Dios y sabemos que, como continúa diciendo estos versículos, y si sabemos que si Él nos, que y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No que seamos perfectos, pero si tú estás convencido y estás confiado de quién eres
y que cuando tú declaras la palabra de Dios para bendición, para beneficio para tu vida, tú tienes que estar en ese siguiente paso que dijimos, ya no de pedir, ya no de pensar y estar con una incógnita en tu mente de qué es lo que va a suceder. Tú estás perfectamente, plenamente seguro de qué es lo que va a suceder. Vas a encontrar una respuesta positiva, tú vas a encontrar la respuesta correcta, el resultado correcto, sea cualquiera que sea la situación. Si pasas o pasaste por una situación de salud, pues tú sabes que la respuesta es que tú ya fuiste sanado en la cruz del Calvario, que cuando tú hablas a tu cuerpo, es en temas anteriores, que resucitó a Jesucristo entre los muertos, que mora en nosotros, nos ayudará, nos hará apropiarnos de la bendición. Y para esto lo más importante es que el Espíritu Santo nos recuerda. Pero ¿qué es lo que nos va a recordar? La palabra, lo que ya nos fue concedido por gracia, pero todo esto es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Si no, de otra manera, pues es muy difícil que podamos avanzar. También estuvimos viendo Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 11. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto es como un modelo de oración en el que nosotros debemos de poder armonizar y tener la actitud de tener esa confianza en el Señor y armonizar con la actitud de declarar y pedir todas las cosas para que se manifiesten en nuestras vidas a través del conocimiento, a través de la fe, por el escuchar, por el oír por la palabra de Dios, como lo dice la palabra en Romanos 10, versículo 17. Entonces, este modelo de oración nos lleva a posicionarnos en cómo es que nosotros debemos de orar al Padre, como a alguien que tiene un lugar de honor, como a alguien que es santo, que es grande, que es maravilloso, y que a través de conocer su voluntad por la palabra de Dios, tú y yo podamos estar disfrutando de ese beneficio de recibir su palabra y poder vivirla. Por eso es importante recordar las palabras de Cristo, todo lo que Él nos ha dicho. También estuvimos viendo Hebreos 3, versículo 19. Dice, y vemos entrar a causa de la incredulidad. Recuerda que el pueblo de Israel tuvo incredulidad, fueron duros, fueron desobedientes, no obedecieron a Dios, lo tentaron, lo probaron, fueron rebeldes en su corazón y no pudieron alcanzar lo que ya les había sido provisto por Dios, lo que Dios ya les había suministrado para que ellos disfrutaran de la tierra prometida y de todo el beneficio de ser el pueblo escogido de Dios. Entonces, esta actitud del pueblo de Israel suele venir a estar en la vida del creyente nacido de nuevo, en donde al no entender, al no comprender, al no conocer correctamente la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, pues puede caer en el tema de la incredulidad y entonces por causa de la incredulidad tú no te puedes apropiar de la bendición que el Señor Jesucristo ya te concedió por gracia en la cruz del Calvario, y todo depende de que tú y yo podamos acompañar la palabra de fe una y otra vez cuando estamos estudiando, cuando estamos meditando en su palabra y tenemos que tomar decisiones importantes o resolver asuntos importantes en nuestras vidas personales, pues tienen que ir acompañados de fe al declarar su palabra y al creer en ella, no solamente recitarla y decirla como algo que está ahí, como un verso más, como letra, y tratando de entenderla en tu mente, sino que con el corazón se cree y con la boca se declara, como dice la palabra en Romanos 10:10. Así es que tú y yo tenemos que aprender a posicionarnos correctamente y primeramente pues tener la confianza en Dios. Te voy a invitar a que me acompañes a Números
No, perdón. Salmos 78, versículos 40 y 41 nos dice: ¿cuántas veces desobedecieron en el desierto? ¿Cuántas veces lo hicieron enojar en el yermo? Una y otra vez ponían a prueba a Dios, provocaban al Santo de Israel. Entonces, esta actitud de incredulidad de este ejemplo que nos pone Salmo 78, versos 40 y 41, es una actitud que no debemos de tener tú y yo. Una y otra vez el creyente, el cristiano, está preguntándole a Dios: ¿será tu bendición? ¿Será que me amas? ¿Soy o no soy? ¿Estás conmigo? Te quiero ver. Necesito que te manifiestes. Es que yo necesito sentirte, Señor. Por favor, tócame, por favor, háblame. No sé. Dios les daba todo y lo recibían, pero después seguían dudando y seguían poniendo a prueba a Dios. Muchas veces la actitud hoy en día del creyente es permanecer en esa misma, ya es como un vicio, como una actitud incorrecta de, a lo mejor lo hacen ya de manera inconsciente, ves la bendición de Dios en tu vida, ves el poder de Dios, ves la sanidad. Si fue algo muy difícil y fuiste al doctor y el doctor mismo dice que está sorprendido de que tengas esa mejoría o ese resultado tan excelente. Y luego la gente puede disvariar, dándole la gloria a otras cosas o pensando que porque le hicieron caso al doctor. Sin embargo, lo más maravilloso y lo más glorioso es que aprendamos a confiar en quienes somos en Cristo Jesús, a reconocer que el mismo poder que le resucitó de entre los muertos mora en nosotros y que por el escuchar, por el meditar una y otra vez en su palabra, todas las cosas nos han ayudado a bien, a los que creemos en Él y a los que estamos meditando en su palabra. Y ese es el resultado que finalmente en nuestras vidas debemos de estar apreciando, porque si tú tomas esa actitud correcta, entonces vas a poder ir al siguiente paso, cooperando con la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, poniéndonos en acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a poder manifestar la fe, que es el fruto del Espíritu Santo, que ya mora en nosotros. Y entonces eso nos lleva a estar fuertes, maduros, confiados en la palabra de Dios, en lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros, nos recuerda todas las cosas. Entonces, es muy importante que tú y yo lo acompañemos de fe. Vamos ahora a Hebreos capítulo 4, versículos 3 y 4. Desde el 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré: no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día:
y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Tú tienes que mezclar la fe con lo que Dios quiere que hagas, con lo que tú debes de escuchar, y así mismo, de la manera en que tú y yo escuchamos la palabra de Dios y hemos creído y hemos escuchado la buena nueva de salvación, estamos confiados, estamos seguros de lo que el Señor ha hecho por nosotros. El lunes, al final de la reunión, Carmen me preguntaba que entonces el entrar en el reposo de Dios también es parte de que toda depresión, de que todo malestar sea quitado de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en el momento, como dice la palabra, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Por qué? Porque estamos confiados, esa es nuestra confianza. Esa es nuestra victoria, eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Podremos vivir, como lo comenté, algunas situaciones donde te sientes desesperado o que un poquito de angustia, hay un poquito de estrés porque estás a punto de resolver algo, estás tratando situaciones familiares, personales, y puede venir esa situación a tu vida y a tus pensamientos. Pueden pasar pensamientos que no tengan nada que ver con la palabra de Dios, con lo que somos, con lo bueno de Dios. Pero entrar en el reposo de Dios es que inmediatamente la palabra toma su lugar, tú le das más bien su lugar a la palabra porque está gobernando, porque está dominando, porque la tienes constante, constante. Eso es el meditar de día y de noche en la palabra de Dios, estar recordándolo cada día. Ponte el objetivo de estar recordando un versículo diario para que todo el día lo traigas en tus pensamientos, porque si de repente pasas por una situación en donde tienes que resolver algo o te sorprendiste o no estabas preparado para eso, pues inmediatamente tú vas a poder recurrir a ese recurso poderoso, tomarlo, que es la palabra de Dios, y entonces permanecer en la paz de Dios, que también es el fruto del Espíritu que ya mora en nosotros. Esto lo tenemos en Gálatas 5, 22 y 23, nos lo dice la palabra, el fruto del Espíritu. Entonces, tenemos que estar frescos en la palabra de Dios, tenemos que tenerla constante, constante. Eso tiene que ser para nosotros como algo normal de nuestras vidas. No pasar situaciones, levantarte y de repente tienes algo y estás tratando de acordarte que decía la palabra, que donde decía la Biblia, que yo soy más que vencedor. Y bueno, pues son palabras en las que podemos acordarnos más rápido porque es lo que esperas, que somos más que vencedores y que yo soy una campeona. Y luego empiezan a decir tantas cosas que, como algunos dichos que de repente me he topado por ahí, o algunas veces allá hace muchos años, cuando iniciábamos en estos estudios de la Biblia, de repente con alguna tía platicaba y me decía, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra? Ayúdate, que yo te ayudaré, que así dice Dios. Entonces son cosas que la gente lo dice tratando de rescatar y salir al paso en sus vidas, pero realmente no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces no vas a encontrar ninguna respuesta poderosa para tu vida ni te vas a apropiar de la bendición. Hebreos 3, versículo 15. Dice, y aquí lo vamos a juntar con Salmo 95 del versículo 7 al 11. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano.
Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Fíjate que eh, es bien importante que ahora tú y yo, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto ha sido a través de la obra perfecta, completa y terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario, podamos estar claros en lo que Él ha hecho por nosotros. Y que si el día de hoy tú y yo escuchamos su voz a través de la palabra de Dios, porque es la única manera en que podamos escuchar su voz, a través de leer las escrituras, no endurezcas tu corazón respecto a que hay detalles tan importantes para que nuestras vidas sean transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice la palabra en Romanos 12:2, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tú y yo debemos de quitar todo obstáculo, toda dureza del corazón respecto a que si hay actitudes que tienes que cambiar, y esto significa que tú tienes que aún cambiar el tono de tu voz, tus palabras, tus acciones, tu manera de hablar. Tienes que hacerlo. Simple y sencillamente tienes que confiar, tienes que acompañarlo de fe, tienes que creerlo. Por eso la palabra y el Señor nos habla muy claro. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y escuchar su voz es estar en comunión con la palabra, es meditar una y otra vez, enamorarte, apasionarte, avivarte, va a depender de la comunión que tú tengas con la palabra de Dios y que te des a la tarea de creerlo y de ponerlo en acción. No te va a costar más de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue a la cruz y murió por nosotros. A ti y a mí lo único que nos va a costar es cambiar nuestra actitud, que a lo mejor al principio te podrá costar tu orgullo, pero si tú lo disfrutas y lo pones por obra, vas a disfrutar de una vida nueva en Cristo Jesús, de esa vida que hemos sido llamados a vivir, de ser partícipes de la naturaleza divina. Y ser partícipes de la naturaleza divina es disfrutar del amor de Dios, es disfrutar de lo que Él hizo por nosotros. Y entonces, ¿por qué tú no puedes hacer tan poquito? Disfrútalo, hazlo, tienes que tomar la decisión. Entonces, pues todo lo demás, de no endurecer tu corazón y de no disfrutar del reposo de Dios, pues también va a depender de esto, de que tú no estés en paz, de que no estés disfrutando del amor, de la paz, del gozo, de la benignidad, de templanza, bondad, fe, mansedumbre, es porque endureces tu corazón. Y entonces no puedes entrar en el reposo de Dios. Pero esto ya no depende del Señor. Él ya lo hizo, Él ya te lo concedió, Él ya lo proveyó por gracia. Recuerda que no es por obras. Jesucristo lo hizo todo, Él agradó al Señor y no hay nada más que hacer. Simple y sencillamente seguir las instrucciones correctas. Fíjate, también estuvimos hablando de Hebreos 4:1 que dice, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. Entonces, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser muy congruentes con la palabra de Dios, porque sería una lástima que te perdieras algo que Dios ya ha provisto para ti y que probablemente lo has estado esperando de una manera eh,
ansioso, desesperado de que suceda en tu vida, pero es que tienes que ser diligente, tienes que ser cuidadoso y tienes que ser consciente de lo que el Señor quiere que hagas en tu vida, de que esa transformación suceda en tu vida va a depender de ti, de que renueves tu entendimiento y que te apegues completamente a la palabra de Dios. Y esto va a depender del conocimiento que tú tengas, porque si tienes poquito conocimiento, no vas a poder estar recordando las cosas que el Espíritu Santo quiere que recuerdes porque estás completamente desubicado. No vas a poder entender, no vas a poder estar en el camino correcto. Jesucristo es la vida. Y si tú y yo estamos en Cristo y somos nuevas criaturas y su Espíritu, el Espíritu de Cristo es uno con nosotros, entonces podemos estar confiados de lo que Él nos ha provisto para nuestras vidas, pero conócelo en su palabra, disfrútalo en su palabra. Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego continúa diciendo aquí mismo en Hebreos, versículo del 8 al 10, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, David no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y esto mismo se vuelve a referir a cuando con el tema de la creación, a la creación, cuando Dios reposó en el séptimo día. ¿Por qué? Porque el reposo de Dios, recuérdalo, el reposo de Dios, el reposo del séptimo día es una imagen, un tipo y una sombra de lo que estaba por venir. Y este reposo para nosotros es que Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Consumado es. Entonces, Cristo lo hizo todo perfecto para nosotros. Nos concedió todas las cosas en la cruz del Calvario. Todo aquello que tú y yo necesitamos ahorita o tengamos necesidad de en el futuro, ya el Señor Jesucristo lo proveyó por gracia. Solamente debemos de esforzarnos, de cooperar con la palabra de Dios para que pueda ir acompañada de fe. Y entonces, si tú meditas en la obra terminada de Jesús, lo que hizo por nosotros, que Él pagó por nuestras enfermedades, llevó todos nuestros dolores, perdonó todos los pecados de todo el mundo, presentes, pasados y futuros. Nos predestinó aún desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si tú entiendes lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, si lo conoces por lo que dicen las Escrituras, entonces cada situación que tú tengas vas a poderla relacionar con su obra perfecta, con su obra terminada. Y entonces el Espíritu Santo nos recordará qué es lo que Cristo hizo por ti, qué es lo que Cristo ya llevó tu dolor, ya llevó tu depresión, ya llevó tu enfermedad, ya llevó tu pobreza, ya llevó todas las cosas que tú necesitabas. Él lo suministró, Él lo proveyó en la cruz del Calvario. Pero ahora debemos de apropiarnos de lo que ya nos fue dado y que nos fue eh, provisto en el ámbito espiritual y que ya existe, que ya está. No necesitas más para tu vida, sino que necesitas manifestarlo en este ámbito natural, en tu vida natural, para que podamos disfrutar de la plenitud de Cristo, de la plenitud de Dios y disfrutar de toda la libertad que ha sido dada, de todo el beneficio, de toda la
bendición y la gracia y ese balance para nuestras vidas. La obra poderosa, terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces estaremos acompañándola de fe cada día de nuestras vidas por la palabra de Dios. Recuerda que Él ya lo hizo todo, así es que tú y yo no podemos hacer más. Nuestras obras no cuentan. Es por fe, para que sea por gracia. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues que pasen buen